Apreciados todos, reciban un cordial saludo. Esto es del Canal Taller, mi nombre es Juan Carlos Velandia y el día de hoy y a partir de hoy vamos a comenzar a aprender en este canal. Vamos a hablar de modelado 3D y de comunicación gráfica industrial a partir de planos de dibujo técnico. Es mi pensado que cualquier persona puede comunicarse a través de dibujos técnicos, a través de planos y de poder plasmar sus ideas. Estamos en la época de la inteligencia artificial, en el furor de la inteligencia artificial. Entonces la idea de este canal no es enseñar comandos, no es enseñar un software. La idea de estos videos es enseñar criterio técnico, enseñar criterio de fabricación. ¿Y de dónde surge esta idea o de dónde surge esta necesidad de comunicar, de enseñar? Porque, bueno, me formé como ingeniero mecatrónico en la Universidad Nacional de Colombia y ejercí en industria durante bastante tiempo. Y muchas veces pude ver que habían personas con muy buenas ideas, pero con muy poca formación, con muy pocas habilidades para transmitir sus conocimientos. Hoy en día los procesos de manufactura, la impresión 3D están mucho más cerca que antes. El corte láser, la fabricación por arranque de viruta ya se puede contratar como un servicio, pero si no tenemos un plano técnico, cómo comunicar esa idea, cómo transformar eso que tengo en mi cabeza, podérselo comunicar a alguien que lo pueda fabricar, pues es muy difícil lograrlo. Entonces muchas ideas se quedan solamente se quedan en ideas. Entonces la idea en un principio de este canal es eso, es aportar, es mostrar cómo se puede elaborar un plano, cómo se puede comunicar una idea a partir del modelado 3D y su posterior generación de plano. Entonces el día de hoy vamos a hacer un ejercicio muy simple. Vamos a modelar una piecita en 3D. Esa piecita, aquí estamos usando una versión de un software que se llama Solid. ¿Por qué la uso? De hecho es la versión 15, que yo creo que ha de tener más de 20 años en el mercado. La utilizo porque es una versión muy sencilla de implementar. Es una interfase gráfica muy básica. Tampoco exige una configuración a nivel de recursos de máquina, de gráficos de procesador, de memoria tan amplia. Pero sobre todo es porque, no sé si a ustedes les ha sucedido, por decir algo, con los procesadores de texto como Word, que uno utiliza muy pocas de las herramientas que hay ahí. Entonces, digamos que aquí vamos a hacer cosas muy, muy elementales. Les repito, no es un curso, no es una clase de usar un software, porque finalmente ya no estamos muy lejos de que más adelante yo sencillamente le diga a un software, le dé instrucciones, así como se las damos hoy en día a los diferentes modelos de inteligencia artificial. Oiga, modéleme esta pieza, la quiero 20% más liviana o más pesada, o quiero que refuerce acá. Nosotros necesitamos tener criterio. Entonces es un poco enseñar cómo es la forma de trabajo, cómo se crean modelos 3D y cómo posteriormente ese modelo 3D se puede generar automáticamente planos, se puede generar renders, se pueden utilizar obviamente para conjuntos, se pueden hacer análisis de esfuerzos a los que va a estar sometida esta pieza. Entonces inicialmente vamos a ver el archivo, digamos la figura de la que vamos a partir, la vamos a modelar y después por último vamos a obtener otra vez los planos, pero obviamente si la quiero que conectemos ese modelo con su fabricación real. Vamos a utilizar como referencia un libro, es bastante antiguo, de la editorial Mir, que es un libro, o más bien es una editorial rusa, que todos los que hemos de alguna forma, o al menos aquí en Colombia, y me atrevo a decir que en Latinoamérica, vinculados con formación en ingeniería, sabemos que los textos de esa editorial son
de muy buena calidad, entonces pues muchos nos formamos con esos textos. Lo que vamos a hacer es este ejercicio que se encuentra acá. Solo un segundo. Acá está. Perdón. Bueno, mientras me carga la presentación, ya está. Ese ejercicio que está ahí en la parte superior izquierda es el que vamos a modelar. Entonces, no, sin más preámbulos, comencemos. Un segundo. Ok, ya está. Ok, miremoslo acá. Entonces está la guía y por este lado pues obviamente tenemos la interfaz gráfica del software donde lo vamos a plasmar. Digamos que en un principio lo primero que tendríamos que contemplar son las dimensiones generales. En este caso, bueno, este es un isométrico, es una vista en perspectiva y ahí están las dimensiones que me deberían permitir construir o reproducir esta pieza sea cual sea el proceso de fabricación. Digamos que para este tipo de piezas, dependiendo de la cantidad de piezas que yo quisiera, si yo quisiera fabricar esto en la vida real, si fuera una sola, probablemente lo más práctico sería prototiparla, y obviamente aquí el modelado 3D es de donde yo voy a sacar ese insumo, ese archivo que yo necesito colocar en mi máquina de prototipado para poderla prototipar. Pero entonces sí necesito tener clara que las dimensiones que están en este dibujo, en este isométrico, sean suficientes para yo poder reproducirlo. Ya digo, si hablamos si solamente de una pieza, probablemente, bueno, dependiendo también del uso que le queramos dar, ¿no? Probablemente sea un autoparte, un componente metal mecánico, entonces ya tendríamos que ver procesos como mecanizado por arranque de viruta o probablemente fundición y un mecanizado posterior. Entonces, por supuesto que aquí están todas las dimensiones: ancho, alto, profundidad y nada, procedamos. Entonces vamos a mirar, digamos, las primeras medidas que yo requeriría para empezar a plasmar el modelo. Entonces, también, como les comentaba, tenemos que asociar un poco el modelado 3D como tal también a otros procesos de manufactura. Digamos que en esta parte del software aquí tenemos un entorno 3D. No tengo yo por ahora, hay unas herramientas que están aquí en color gris porque sencillamente son herramientas que quitan material. El modelado 3D, ya yendo aquí a la parte de las aplicaciones de modelado, también son muy, como les decía, son muy similares a los procesos de manufactura. Los procesos de manufactura siempre agregamos o quitamos material, ¿no? Decimos que hay manufactura sustractiva y manufactura aditiva. Entonces, inicialmente solamente están los comandos que me permiten agregar material y hacer algún dibujo. Puntualmente, que hay un comando en esta herramienta que se llama protrusión por proyección, que es muy similar al proceso de extrusión en la industria. Y yo en los procesos de instrucción en la industria, ¿qué es lo que tengo yo que hacer? Cuando yo esté haciendo extrusión en la industria, lo que yo tengo que hacer es, bueno, estamos haciendo, en esta parte estamos leyendo el plano. Solo un segundo. Listo, los pasos que vamos a seguir. Perdón que me salté esta parte. Primero vamos a leer el plano, vamos a modelar 3D y después conectamos con fabricación. Entonces, primero leamos el plano. Volvamos otra vez al plano. Entonces, estamos hablando de que tenga las dimensiones suficientes para poderlo reproducir. Entonces, lo primero que vamos a hacer acá, y ahora sí vamos a rayar acá sobre el plano, es... vamos a tener en cuenta esta sección transversal, ¿sí? Y vamos a revisar de una vez las cotas que yo que son importantes ahí para mí. Esta cota de 80, esta cota de 130 y esta cota de 68. Inicialmente vamos a asociarlo muy a la forma en que se hace
en que se hace la fabricación de una pieza de estas, digamos que por extrusión. Si yo fuera a hacer esta pieza mecanizada, lo que necesitaría sería un bloque sólido, ya sea, hablemos de madera, hablemos de acero, de algún metal, aluminio, acero, y en un principio cortaría el bloque y empezaría a quitar partes y después a adicionar partes. Entonces, comencemos a hacerlo. Entonces, mirando aquí en el modelo 3D, yo voy a utilizar uno de estos planos. Necesito pararme en ese plano. Aquí de una vez lo voy a seleccionar. Se pone rojo antes de seleccionar, antes de yo hacer clic. ¿Por qué razón? Porque yo al colocarlo ahí paso a herramientas, ya las herramientas cambian. Esto viene siendo ya herramientas de modelado 2D, que se ha una vez dicho, el pionero en el modelado 2D fue el AutoCAD. Entonces son herramientas muy similares a AutoCAD que me van a permitir definir este perfil que marqué acá de color naranja, que no es otra cosa que un rectángulo que tiene 80 por 130. Entonces hagámoslo. Aquí hay una herramienta precisamente para hacer rectángulos. Esa herramienta para hacer rectángulos me dice qué ancho tiene, entonces de una vez coloquemos el valor 130, el alto es 80 y está girado 0 grados. Y sencillamente la voy a colocar acá. Ya está colocada. Voy a restringir un poco para que estos softwares se basan en parámetros. Entonces de una vez yo voy a colocar las cotas que me van a permitir controlar esos parámetros si yo más adelante deseo hacer algún ajuste. Y además de eso, es una buena costumbre centrar mi modelo en el plano como tal, en el espacio de trabajo que yo tengo. Entonces voy a hacer ese procedimiento acá. Esta herramienta, seguramente hay otra, entonces me permite conectar la mitad de esta línea con esta otro eje, que finalmente no es otra cosa que el plano que teníamos ahí al fondo, sino visto de filo, por eso se ve como una línea. Bueno, también se ha dicho que en su momento iremos a tocar algunas herramientas de la geometría descriptiva, pero por ahora solamente veamos la forma de trabajar. Entonces ya sencillamente lo centramos. Estos símbolos que están acá me indican que son conectores. Que esas líneas, esos elementos están conectados en sí. Yo no puedo cerrar esta parte del proceso, ir otra vez a la parte 3D como lo hace ahorita, si no está esto debidamente conectado, a menos que yo fuera a hacer una superficie, pero en este caso se trata de agregar material, de tener un sólido. Entonces le damos terminar y estos softwares son muy, muy intuitivos. Volvemos otra vez a la parte 3D y aquí obviamente vamos a ir paso a paso como un proceso, como el proceso como tal. Entonces ahora me va a decir hacia dónde quiere agregar material y qué longitud quiere el material. Entonces volvemos otra vez aquí a la cota de 68 y nos dice que 68 y es una buena costumbre. Ya con el tiempo lo iremos viendo cuando empecemos a hacer ejercicios de ensamble, que esto sea simétrico y que quede centrado en el espacio de trabajo también en este sentido. Entonces yo le voy a decir que hacia ambos lados, es acá, es simétrico acá, y le voy a dar la dimensión ahí, que en este caso es 68. Y ya tengo un eso debe ser, yo creo que está invertido. Esa cota que acabo de colocar en realidad no es 68, sino es 89. Y estoy modificando esta de acá, que es 130. Entonces ahí es donde vemos el tema de la parametrización, ¿no? En realidad es 89. Ustedes entenderán que también por lo antiguo del libro pueden haber cositas y el efecto sí se ve más proporcionado con respecto a lo que tenemos acá. Entonces le damos terminar y vamos a guardar únicamente por seguridad. Aquí en esta parte del guardado, solo como un avance de lo que venimos más adelante, me va a permitir colocar algunas informaciones que son relevantes en el proyecto al momento de yo crearle el plano, pero por ahora voy a ver esa parte y sencillamente lo voy a guardar. Vamos a crear acá una nueva carpeta. Hay que ser muy ordenados para no perder la información. Bueno, no estábamos bien por acá.
Creemos una nueva carpeta que se llame directos, y dentro de esa carpeta le vamos a dar otra carpeta que se llame directo 01. Opa. Le damos a aceptar y esta pieza sencillamente le vamos a hacer el nombre que está ahí por defecto, pieza 1. Ya cuando estemos creando conjuntos reales más asociados a cosas industriales, le vamos a poner los nombres como tal. Por ahora, como es un ejercicio, digamos, puramente académico, entonces lo vamos a dejar así. Listo. Y como les comentaba antes, ya todas estas herramientas son de quitar material, por eso se activaron, porque ya tengo de dónde quitar material. Entonces, digamos que en un principio, la primera parte que habría que remover, la podemos hacer acá, que no se ve como tan directo, es este pedacito acá. Voy a colocarlo en otro color, porque si ustedes ven acá, yo tengo acá una cota de 70 y teníamos 80, y obviamente aquí hay esto todo es de 80, pero esta partecita acá es de 70, entonces bueno, tendríamos que averiguar ahora sí que aquí hay un 68 que tenemos que tener en cuenta, y va a ser este rectángulo. Vamos a colocarlo aquí de otro color, azul, y bajándole un poquito el ancho de línea. Bueno, acá sería este rectángulo. Ese es el que vamos a remover, y lo vamos a remover en toda esta extensión. Perdón. Bueno. Digamos que... hasta esa profundidad, que sencillamente pues es la profundidad de 89. Entonces aquí es exactamente el mismo proceso que hemos hecho para agregar material, pero solamente que vamos a quitar. Aquí obviamente ya no solamente tengo como opción ubicarme en estos planos que estaban por defecto cuando empezamos de cero, sino también me puedo colocar en esta cara. Seguramente si yo fuera a mecanizar ya este bloque, seguramente me pararía en esa cara para digamos, rayar el pedacito que voy a remover, que en este caso es un rectángulo. Lo vamos a dibujar acá y después sencillamente lo vamos a acotar. Por ahora lo dibujé ahí, no tiene ninguna cota, pero ya sabemos que esta dimensión de acá, borremos para que nos quede un poquito más claro. Digamos que esta altura de acá, perdón, otra vez, hagámoslo acá. Esto tiene 10 milímetros. Bueno, eso también fue una cosa importante que de pronto no tuvimos en cuenta desde un principio, y es que las cotas, por lo general, bueno, según las normas vigentes, la ISO, deben estar expresadas en milímetros, salvo que se diga otra cosa, ¿no? Ahí entraría a aplicar los mismos rótulos de los planos, donde dice cotas en milímetros, ¿no? Si no dice nada, se asume que en milímetros, pero bueno, estamos en un ejercicio apenas académico. Ahí, digamos que aleatoriamente ya he creado ese rectángulo con esa medida, le vamos a ajustar 10. Y aquí nuevamente tenemos que conectar este punto final con el punto de la esquina para que siempre sea de ahí la medida. Dijimos que eso tiene la diferencia entre 130, a ver cómo calculamos esa medida, 130 y 68. Vamos a ver, algunos software permiten hacer esta cuenta aquí directamente. Entonces le decimos 130 menos 68, que es el total menos esta cota de acá, que no se nos olvide.
130 menos 68. Vamos a ver si lo deja hacer. Es 62, ¿sí? Está, digamos, como que de alguna manera implícita. Ya tengo todo definido. 10, está la longitud total y lo vamos a... Entonces, cuando yo le doy aquí terminar, siempre, al menos en esta forma elemental de diseño, siempre estamos viendo 2D, 3D, 2D, 3D. Entonces aquí le doy terminar para darle la otra entidad, o sea, el otro dato que yo necesito, que es la profundidad. Yo inclusive aquí puedo empezar a jugar con esto, pero sencillamente, como sabemos que es pasante, lo quito hasta ahí y ya digamos que tengo otra parte, otra operación. No se ve, no es como tan directa como de pronto esta otra ranura de acá. Vamos a borrar. No es tan directa como esta otra ranura, la vamos a hacer a continuación. Me refiero a esta de acá. Vamos a revisar de dónde podemos obtener las cotas. Ok, tenemos ya. Aquí está. Entonces, ¿qué información me sirve a mí o de dónde yo saco la información para construir esta ranura que está pintada ahí en naranja? Ya les muestro dónde. Vamos a obtener esta cota de 26 por un lado y por otro lado volvemos otra vez a tener la cota de 68. Eso me da el ancho. Entonces, de nuevo, sigo utilizando la misma herramienta. Bueno, guardemos los cambios. Sigo utilizando la misma herramienta. Me puedo volver a parar en esta cara o me puedo volver a parar en esta cara. Inclusive yo puedo volverme a parar en esta cara. Pero para no complicarnos la vida, vamos a pararnos en esta cara nuevamente. Vuelvo otra vez a 2D y empiezo, en este caso, a modelar. Vamos a modelar el rectángulo que me va a definir eso. Entonces, yo puedo construir el rectángulo o lo puedo construir con líneas. Construyámoslo con líneas esta vez. Llego hasta acá. Llego hasta acá, subo hasta acá y aquí yo toco acá y él me aparece esa lineecita punteada diciéndome que voy a conectar con este punto y conecto acá finalmente para cerrar. Lo hice de manera arbitraria, pero después, ya saben que esto es paramétrico, voy a usar esta herramienta acá, distancia entre, pico acá, distancia entre esos dos elementos y eso se llama 26 milímetros. Y bueno, 68 ya estaba ahí. No tengo ningún problema. Me falta una cota, que es esta, de 25. Entonces la voy a colocar acá. Distancia entre otra vez, coloco 25. Listo. Ya tengo otra vez nuevamente definido. Y le doy clic aquí en terminar. Vuelvo otra vez al entorno 3D. Y él me dice hasta qué profundidad. Entonces yo puedo decirlo que hasta acá si yo deseo, ¿no? Lo podría decir hasta ahí, pero resulta que no. Entonces aquí, como les decía, los softwares son paramétricos y yo puedo empezar a devolverme en cualquier parte de una operación. Miremos aquí está donde estoy tratando de rayar con el mouse. Yo me puedo volver a cualquier parte de la operación, inclusive al mismo perfil de la sección transversal y hacer los cambios respectivos. Entonces doy terminar y me devuelvo acá y le digo al paso de qué paso necesito modificar, que en este caso es extensión, y le digo que hasta el final, si bien aparecen unos punticos, unos símbolos que me van a servir de guía, yo puedo, en efecto aquí estamos utilizando la misma geometría para decirle que es hasta donde termina el sólido, pero yo también pudiera decirle, aquí pudiera decir la opción hasta acá, finalmente adelante no hay ningún material, o sencillamente seleccionar acá en esta parte de la barra donde dice pasante, hagámoslo con esta opción que diga pasante y ya, terminar. Entonces fíjense cómo cada vez esto va tomando más forma de la figura que tenemos acá. Entonces hasta ahora, digamos, bueno, ya hicimos, quitamos material, ya tenemos más forma. Entonces ahora hagamos esta ranura aquí semicircular. Borremos acá para mayor claridad y centrémonos en esta figura de acá. Entonces va de nuevo, es una operación de remover material, la selecciono la cara donde voy a trabajar, por obvias razones esta es la más práctica, otra vez me pone en verdadera magnitud, me pone de frente y miren la información que nos dan.
Tenemos esta cota acá de 28 milímetros, es un radio, y además de eso, bueno, por estos ejes de simetría que voy a marcar acá en verde, asumiríamos que es en la mitad. Entonces, nada, ya con esa información, y obviamente esto va a esta profundidad, apenas a esa profundidad. O sea, estos 26 que nosotros ya los teníamos, digamos, por defecto. Entonces, procedamos, estamos en 2D ya. Y en este caso acá voy a usar un círculo de radio 28. Yo lo puedo colocar acá. Al colocar la herramienta círculo en el radio 28 y sencillamente lo voy a posicionar acá. De todas formas voy a acotarlo, y es más, voy a acotarlo como un radio, a ver si me lo permite. Bueno, si no me lo permite, sí me lo permite como un radio. Perfecto. Yo hubiera podido construir la semicircunferencia, porque en realidad la ranura tiene forma de semicircunferencia, pero se van a dar cuenta que no hay ningún inconveniente, porque finalmente aquí arriba de este plano yo no tengo ningún material que tenga problemas si la dejo así completa como está. Entonces la vamos a generar como un círculo de diámetro de radio 28, y sencillamente ya estando ahí definido, pues le doy terminar, vuelvo otra vez a entorno 3D y le doy hasta donde. Ya en este caso no puedo decirle pasante, solo por probar, digámosle, evaluemos cómo sería pasante. Quitaría todo, pero yo no necesito que remueva esta parte acá. Entonces me regreso acá y sencillamente le digo que sea, bueno, puede ser hasta siguiente o puede ser una profundidad que yo le indique. Entonces sencillamente lo haré hasta siguiente y miren lo que hace, terminar. Revisemos otra vez, control y para que me lo muestre en isométrico. Y cada vez obviamente se parece más a la piecita que hemos planteado desde un principio. Listo, creo que con eso... ok, todavía nos falta, solo hemos utilizado, a ver, hagamos una recapitulación hasta acá. Cogimos el bloque completo, es más, aquí por fortuna este software me permite de alguna forma recrear lo que hemos hecho hasta el momento. Tenemos el bloque completo. Luego quitamos esta parte, luego quitamos esta otra y por último quitamos esta ranura y ahí vamos. Entonces, ¿qué nos hace falta? Digamos que en operaciones de remover material nos falta, yo la verdad antes de cuando estaba preparando la presentación me quedó la duda porque no es tan claro acá, por la forma en que está acotado y también que es supongo yo que este libro en la forma en que lo escanearon no quedó como con buena resolución. Entonces estas líneas que las voy a pintar acá de este verde, no se ve qué tipo de líneas son, ¿no? Se da la oportunidad para decir que para comunicarse gráficamente a través de planos hay un alfabeto de las líneas. Ya cuando estemos viendo la parte de la generación del plano de esta pieza, vamos a ver esta pieza puntualmente, como esa línea que acaba de marcar en verde mejor, cómo se vería representada según ese alfabeto de las líneas. Entonces procedamos a hacer esa operación que pareciera ser, o sea, no está suficientemente claro, salvo por esta cota de 10 milímetros, que es hacia abajo, ¿no? O sea, también pudiera ser interpretado como hacia arriba. O sea, no es mejor dicho, hagámosla de las dos maneras y vemos cuál finalmente se va a parecer mejor. Vamos a hacerla como si fuera agregando material, o sea, como si fuera un resalte. Entonces, otra vez necesitamos aquí esta herramienta de agregar material y me paro en la cara plana. Él bien otra vez me la coloca en 2D y ahí es donde yo voy a empezar a agregar material. Se les abre esta herramienta para hacer el círculo. Lo creo. Bueno, aquí me agregó una conexión aquí tangente con esto. Sencillamente la voy a eliminar porque yo no, en ninguna parte hizo que eso tiene que ser tangente ahí. Voy a acotar esta pieza.
dice que ese diámetro es de 46, se los voy a mostrar acá en el plano, mírenlo acá, diámetro 46, y es más, está el símbolo de diámetro, que es lo que me hace que no me confunda con otras cotas. Está el símbolo de diámetro y de hecho aquí también aparece, ¿no? En el software aparece. Dice que es de 46, de una vez se lo colocamos, 46. Y aquí es donde ya hay una altura, una profundidad de 10. Entonces vamos a ver cómo se ve si lo hacemos de 10 como si fuera un resalte. A ver cómo se vería respecto a cómo se ve aquí en la figura. Entonces diera la sensación, bueno, también es cierto que la forma en cómo es dibujado esto seguramente fue dibujado, es un libro antiguo, fue dibujado con instrumentos, entonces de pronto no corresponda tanto a la realidad, a como en realidad se debe ver, ¿no? Porque aquí sencillamente tenemos un óvalo, pero fíjense que la forma en cómo se representa ahorita, pues ya con el software se ve bien diferente. Entonces yo pensaría que sea más que un resalte, sea un agujero. Entonces sencillamente voy a eliminar la pieza. Es más, no la voy a eliminar, sino solamente la voy a suprimir por si cambiamos de parecer. Vuelvo otra vez aquí a herramientas, volvemos acá. Esta es la parte que estoy dibujando. Me paro otra vez en este plano, dibujo el perfil circular. Yo le puedo colocar ahí. Siempre es mejor dejar acotado todo, que es mucho más fácil de hacer ajustes cuando está acotado. Diámetro 46. Y esto pareciera que está centrado, ¿no? Porque esa fue otra cota que no vimos, ¿no? Está centrado. Entonces, mira, aquí empezamos a ver las ganancias de haber dejado centrado todo desde un principio, porque yo una vez me conecté acá y tengo la certeza de que está centrado verticalmente. Ahora, está centrado horizontalmente con respecto a esta dimensión de acá. Usemos otro color. Nosotros actualmente estamos parados sobre esta cara. Opa, es que tengo el ajuste aquí automático, pero lo voy a retirar porque no me está ayudando mucho. Borremos. Amarillo, aquí, ok. Estamos parados justo en esta cara. Y estas líneas punteadas, que por fortuna sí se pueden ver, las voy a resaltar en verde, que se ven acá con este punto. Hacen referencia precisamente a que se trata de una línea de centros. Entonces quiere decir que sí está centrada en la mitad de ese rectángulo. Entonces ya vimos, esta línea la voy a pintar de otro color. Esta línea aquí de rojo corresponde a este plano de azul que coincidencialmente queda aquí marcado rojo, y este otro de acá sencillamente es la mitad de ese plano. Pero yo, como sé cuál es la mitad de ese plano, pues decía que esto era de 68, ¿no? Entonces debería ser la mitad de 68. Entonces vamos a validarlo. Voy a decir distancia entre esta cara y esta. Dice 42,83, está ahí esa fue lo que quedó por defecto. Entonces digo 68 dividido 2. Y es 34. ¿Puedo validar? Claro que puedo validar. ¿Cómo lo valido? Vuelvo y mido acá. Y debería aparecerme 34. Ahí aparece 34, inclusive aparece de otro color diciéndome como que esto ya no lo puedo modificar porque esto ya está suficientemente referenciado. Entonces solamente lo voy a borrar. Entonces ya teniendo eso, tenemos el diámetro, tenemos que está centrada correctamente, le doy terminar, vuelvo al 2D y aquí le doy la profundidad, que es de 10. Ya estamos cerca de terminar, le doy terminar y diera la sensación, esto se parece un poco más a lo que tenemos acá en el dibujo. Entonces seguramente si era un vaciado de material, era quitar material y no adicionar como lo hemos planteado en un principio. Entonces solamente nos queda, para completar el modelo 3D, esta parte de agregar material.
esto digámosle que es un anillo, lo podemos hacer de dos formas. Podemos hacer el anillo en una sola operación, me refiero a este anillo de acá. Lo podemos hacer en una sola operación o lo podemos hacer en dos operaciones. ¿Cómo serían dos operaciones? Hagámoslo primero en una sola operación y después lo miramos cómo serían dos operaciones. Entonces, en una sola operación hay que agregar material, selecciono la herramienta agregar material, me paro en esta cara y ahí empiezo a dibujar en 2D. Vamos a borrar esto para no confundirnos. Miremos qué medidas son relevantes ahí. Tenemos los dos diámetros, revisémoslos de una vez, pongámoslos en rojo para mantener nuestra convención. Diámetro 34, diámetro 48, profundidad 12 y pareciera estar centrado. Bueno, esto está muy curioso acá. Revisemos a ver por qué. Ok, dice que esto está a esta cota de 35 acá. Pongámosle otro color acá. Entonces volvamos otra vez al rojo. Esta de 35 que es como que no es tan clara. Y digamos, y también se ha dicho que esta no es la forma más práctica de representar este dibujo. Inicialmente hablamos que era un ejercicio académico, pero obviamente hay una forma mucho más que no genere duda, ¿no? Aquí, si uno no tiene, digamos, la suficiente habilidad, de pronto no le es fácil entender dónde está la información. Entonces, por eso hay otra forma de mostrar estas dimensiones que es muchísimo más clara y que la vamos a ver pues en su efecto, en su momento cuando empecemos a hacerlas, cuando empecemos a generar el plano. Entonces hagámoslo. Digamos que hagamos acá este círculo, hagamos el externo primero, dice que es de diámetro 48, yo lo puedo digitar de una vez y preferiblemente acotémoslo. Ahí me está generando una conexión con algo, sencillamente esas líneas punteaditas las vamos a eliminar. 48, pareciera ser que también está centrado en ese plano. ¿De dónde sacamos esa conclusión? Precisamente de esta línea, de estas líneas de Entonces, ¿cómo hacemos? Recordemos que esto tiene 68 y esto es 68 medios. 68 dividido 2. 68 dividido 2 casi siempre es 34. Listo, ahí quedó. Sí, 68, 34. Ok, sí la veo, ok. Y dice que está, aquí es donde viene la otra cota importante, a 35. Entonces otra vez distancia entre pico acá y esto es 35. Y ahí ya la tengo. Opa, no, perdón, disculpe, me cometí un error. Esa distancia 35 es con respecto a este plano superior acá, o sea, a este que está acá. Ahora sí tiene sentido. 35. Dijimos que lo íbamos a hacer en una sola operación, entonces de una vez yo voy a generar el contorno de lo que sería el vaciado acá. Entonces es otro anillo, es otro círculo concéntrico, es concéntrico, por eso me paré en el centro del otro para hacer esa parte otra vez, para hacer un poquito más claro. Yo selecciono la herramienta de círculo, me paro acá y le doy, lo empiezo a generar y le doy el diámetro. Dijimos que ese diámetro, ya tengo mucho desorden acá, vamos a borrar esto. Ese diámetro es de 34. Lo digito y lo dejo acotado. 34. Ya todo está correctamente definido. Le doy terminar. Vuelvo al 3D y ahí le doy esta cota de 12, que es la profundidad, 12. Él me pregunta, ¿para dónde quiere los 12? ¿Para allá, para acá? Obviamente hacia afuera, porque si los coloco hacia adentro pues no haría nada. Le doy terminar y le doy guardar.
Esa sería la forma, digamos, de hacerlo en una sola operación. Ahora hagámoslo en 2 operaciones. Voy a darle suprimir acá. Me paro en esta cara, selecciono acá, va de nuevo, mi primera circunferencia, solamente voy a hacer la externa. Esa dijimos que era de 48. 48. Está bien. Vamos a hacer las cotas de posicionamiento. Dijimos que esto era 34, que 68 medios. Y dijimos que de acá a este punto hay 35. Sí. Le doy terminar. Y la profundidad son 12. O sea, hasta ahí. ¿Para dónde voy a agregar material? Hasta ahí terminar. Listo. Y vamos a hacer la otra operación, en este caso quitar material. Más sencillo todavía porque me va a servir este agujero que tengo acá de guía con respecto al otro. Me paro ahí en el centro. Le doy el diámetro que es 34. Terminar. Ahí no tengo nada más que hacer. Bueno, se me olvidó acotar. ¿Hasta dónde? Hasta esa parte, hasta ese plano, que en realidad son los 12 milímetros. Como recuerdan que les dije, yo me puedo volver y colocar esta cota. Por si en algún momento deseo cambiar, pues obviamente tengo como modificarla. Le doy terminar y le doy guardar. Digamos que hasta aquí ya tenemos reproducido todo el modelo. En realidad pues fue un trabajo muy relativamente rápido, relativamente fácil. Y ahora el plano ya no tengo que ponerme a dibujar línea por línea. Es un subproducto, sí, se genera automáticamente a partir de las vistas a partir mejor del modelo 3D. Entonces, bueno, ya tenemos acá, miremos la presentación, ya leímos el plano, modelamos en 3D. Entonces, obviamente tengamos en cuenta que pues, todas las operaciones que hemos hecho tienen que ver con el proceso de fabricación de extrusión, que sencillamente es agregar material a través con una sección transversal definida. Aquí hemos hecho círculos, hemos hecho rectángulos, tanto para agregar como para quitar material. Entonces, ya hablamos, obviamente, hablemos un poco del proceso de fabricación. Probablemente vimos, bueno, prototipado, que aquí para prototipar sencillamente es guardar el archivo, por lo general con una extensión .stl. La verdad, no soy consciente si esta versión de este software me permite guardar con esa extensión. Efectivamente sí, STL guardar. Este es uno de los archivos que principalmente leen las impresoras 3D, entonces ya quedaría el archivo si se fuera a prototipar. Y si fuera mecanizado, por supuesto que tendría que ver en, bueno, si es material, las dimensiones, ver que comercialmente se acerca a estas dimensiones. Y si fuera fundido, tendría yo que hacer un modelo en madera, tendría yo que hacer un modelo también prototipado, pero tengo que tener en cuenta del proceso de fundición que tenemos que tener ángulos de desmoldeo para que, y obviamente para que cuando se vaya a sacar el modelo no se lleve la arena. Entonces eso va a quedar con los ángulos. La fundición se justifica cuando de pronto los acabados externos no son tan críticos, porque la fundición deja la textura de la superficie con que se modeló, el material con que se modeló, ya sea arena, ya sea coquilla. Bueno, siempre va a dejar un acabado exterior, y obviamente vamos a tener el tema de los ángulos de desmoldeo, pero en tema de cantidades de piezas sí ahorra mucho trabajo, porque sencillamente se funde y después se mecaniza dando acabado a las superficies que de pronto quedaron con algunos ángulos. Entonces, anuncios parroquiales. Vamos a seguir trabajando, haciendo ejercicios de este tipo académico. Entonces, para que nos sigan en todas nuestras redes sociales, nos consiguen como @delcadaltaller. Vamos, ya
Tenemos listo un curso en la plataforma Hotmart, o sea, siempre vamos a tener contenido gratuito de este tipo, pero para aquellas personas que deseen ir más rápido, que tengan necesidades particulares en el área de comunicación gráfica, nosotros queremos entrenar a las personas para que puedan entregar planos técnicos listos para fabricar. Entonces, ese es el curso que nosotros estamos ofreciendo. Entonces ya lo tenemos listo en la plataforma Hotmart. Próximamente en todas las redes sociales vamos a tener disponible el acceso al curso. Les agradezco mucho por acompañarme a este live. En el próximo vamos a generar el plano de esta piecita y vamos a charlar un poquito de dibujo técnico ya como tal, de algunas normas, de formatos, poco a poco vamos a ir viendo cómo el proceso. Entonces no se pierdan el próximo live, y de aquí en adelante los siguientes vamos a ir de cero, como se dieron cuenta. O sea, esto no necesita, no requiere de un grado de complejidad o de conocimientos previos mejor. También vamos a ver en su momento qué herramientas ustedes pueden instalar, qué herramientas hay gratuitas para que si los que deseen empezar a replicar lo que hicimos acá en clase. Y nada, quedo atento a sus comentarios. Les agradezco mucho por acompañarme y hasta la próxima. Mi nombre es Juan Carlos Velandia y esto es Del CAD al Taller. Muchas gracias.